intervenciones. Diputado Carlos Lomán, gracias. Plantea usted dos temas relevantes: el alcance de la perspectiva y la equidad de género a la luz de las acciones afirmativas que estamos obligados a llevar a cabo y pues un aparente descuido que pudiéramos tener en políticas públicas que impacten a todas las personas, no solamente a mujeres, niñas y adolescentes. Antes de referirme a ello, quisiera hacer pues referencia al tema de los límites territoriales. Como todos ustedes saben, los límites o los conflictos limítrofes entre los municipios se pueden resolver de dos formas: la amistosa, a través de una firma del convenio que ratifica la legislatura, o bien la contenciosa, es decir, cuando no se logra una amigable composición entre los municipios, es esta soberanía la que determina quién tiene la razón y cuál es la resolución. Es decir, es esta legislatura la que determina los límites de los municipios en el Estado de México. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene la función de llevar a cabo los trámites previos, es decir, de asesorar a los municipios que pretenden, ante la eventual presencia de un conflicto limítrofe, pues que busquen, por ejemplo, la instalación de las comisiones municipales para generar este diálogo entre los municipios que se encuentran en conflicto y que puedan alcanzar una pues amigable composición o una solución pactada. En cuyo caso, en caso de que se llegue a esa solución, pues es la Secretaría la que remite a esta legislatura el convenio para que sea avalada por la misma. Es afortunadamente en la mayoría de los casos lo que sucede, diputado. También damos asesorías a los municipios que tienen dudas sobre sus límites territoriales, haciendo recorridos con el Departamento de Límites y con personas especializadas para determinar polígonos y bueno, pues las medidas que correspondan a cada municipio. Y finalmente, diputado, efectivamente tenemos también solicitudes de determinadas comunidades que buscan la determinación de un municipio nuevo en el Estado. Y en este último punto yo quisiera referir que, por supuesto, que la Constitución contempla la emisión de una ley reglamentaria, y esa ley reglamentaria contempla requisitos para la creación de nuevos municipios. Es, por supuesto, un tema jurídico, porque se tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero sobre todo es un tema político y que le corresponde precisamente a esta legislatura determinar si políticamente lo que quiere el Estado es generar más o menos municipios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la Secretaría en estos supuestos? Bueno, pues acompaña a estas comunidades que presentan estas solicitudes, asesorándolos con los requisitos que se deben de cumplir, y es lo que hemos hecho hasta el momento. Y también aquí quisiera recalcar que las y los mexiquenses tienen derecho de solicitar la intervención del Ejecutivo Estatal para presentar una iniciativa para la creación de un municipio, o bien pueden acudir directamente a esta legislatura. Al día de hoy, las dos solicitudes que hemos recibido, en una se han llevado, al menos yo estuve presente, al menos en 10 mesas de trabajo, asesorando, insisto, con los requisitos que se deben de cumplir, pero incluso llegamos a un momento en el que habitantes de las propias comunidades donde se pretende hacer el nuevo municipio presentaron formalmente un procedimiento contencioso en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y también hicieron público y manifestaron por escrito su oposición a la conformación de un nuevo municipio. Y esto impacta en algunos requisitos de la ley, por ejemplo, la continuidad política y la unidad, digamos, de la comunidad. Ante esa situación, pues lo que tenemos que determinar, o que tendrá que determinar esta legislatura, pues es la procedencia de estas solicitudes. En el resto de los casos, diputado, nos concentramos en lograr y privilegiar, como siempre, que haya un consenso entre los municipios, y ya en caso de que esto no sea necesario, entonces el tema contencioso se viene a la legislatura. Y insisto, lo que aportamos nosotros son los elementos para que la legislatura pueda tomar esas decisiones. Mencionaba usted el tema del programa que tenemos de becas para niñas, niños, hijos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, homicidio doloso o desaparición. Este programa no está abierto en este momento para niñas, niños cuyo padre haya sido víctima de desaparición. La razón es, como usted vio en la punta, pues, que se trata de una acción afirmativa. Las acciones afirmativas a lo que nos obligan es a generar un estadio de igualdad, en el entendido que hay un tema de desigualdad, y en eso hemos estado trabajando. Pero déjeme comentarle que la Comisión de Atención a Víctimas no atiende exclusivamente a mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia, atiende a todas las personas, hombres, mujeres,
que son víctimas de violencia a través de un procedimiento donde nosotros registramos como víctimas, básicamente con tener abierta una carpeta de investigación o que hay una recomendación de algún organismo de derechos humanos competente. Entonces, quedan inscritos como víctimas y entonces la comisión genera distintos programas de apoyo. Entre ellos, por ejemplo, y hay que destacarlo, la reparación del daño. El Estado tiene que reparar el daño directamente cuando quien haya violado un derecho humano o cometido un delito sea un servidor público, pero lo hace subsidiariamente cuando quien cometió el delito fue un particular. Y en ese caso hemos erogado más de 60 millones en este año para reparar el daño que en principio le corresponde al particular que cometió el delito. ¿Cuál es la intención? Bueno, pues obviamente todos quisiéramos que la Comisión Ejecutiva de Víctimas no existiera, que implicaría que no tenemos víctimas que atender, pero la realidad, como todas y todos ustedes saben, es otra, y lo que le corresponde al Estado, entre otras obligaciones, es dar la atención que corresponda a las víctimas. Dejarles sí claro que no estamos atendiendo exclusivamente a mujeres, sino que tenemos acciones afirmativas mandatadas por 2 alertas de género, y que, por supuesto, la Comisión de Víctimas y también la Comisión de Búsqueda de Personas buscan indistintamente y atienden indistintamente hombres y mujeres. Tenemos que hacer énfasis en el tema de mujeres, niñas y adolescentes en razón de las alertas, pero no estamos circunscritos solamente a estos temas. Y también referirle, por ejemplo, que en materia de búsqueda o en materia de educación, pues los programas van dirigidos a hombres y mujeres, no de forma exclusiva a solamente a las mujeres. Entiendo este tema de una eventual desigualdad, pero estas acciones en específico son acciones afirmativas que nos ha obligado la Federación a llevar a cabo a través de las alertas de género, y que creo que la situación de violencia contra la mujer bien amerita que hagamos un esfuerzo mayor en estos casos en particular, insisto, sin descuidar las tareas que tenemos de prevención y atención a víctimas y búsqueda de personas para todas las personas en general, no solamente para mujeres. Ya empezaron a apurar con mis respuestas, entonces, si me permiten, nos vamos apurando. Diputada María Luisa, gracias. El impacto del análisis georreferenciado sin duda es fundamental, y lo hemos logrado a través de la unidad de contexto de género de la Fiscalía, la unidad de contexto de la Fiscalía de Justicia, no sé si lo haya referido el fiscal en su intervención, y en coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad y las demás instancias que participan en estas tareas, con un propósito particular, que es poder determinar en qué colonias, de qué municipios se generan mayor índices de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus variantes, sea feminicidio, violación o incluso desaparición. Mencionarle que la Comisión de Búsqueda de Personas también cuenta con una unidad de contexto que precisamente lo que nos va a permitir, o que lo que nos debe permitir, es generar políticas públicas preventivas y focalizar ahí nuestros esfuerzos, y también para entender qué fenómeno social está generando la violencia de género. Y aquí permítame referirle, y creo que con esto voy a también abordar otras preguntas que se nos ha hecho, y recuerdo ahorita que me preguntaban qué ha fallado. Yo reitero lo que he mencionado en otras ocasiones, creo que la apuesta y donde tenemos que poner la mira es en la materia de la prevención. No nos van a alcanzar los policías, ni los ministerios públicos, ni los jueces, ni los defensores, ni los asesores victimales para poder resolver el tema. Los temas de género se trabajan en 3 ejes: prevención, seguridad y justicia. Hemos avanzado en los temas de justicia, seguramente el fiscal ya ha referido que contamos con las sentencias más altas, tanto en materia de desaparición como en materia de feminicidio. En materia de seguridad, pues en el entorno de la prevención, en materia de seguridad tenemos que seguir avanzando, pero es bien importante el tema de la prevención, porque si sigue habiendo feminicidios y violencia contra la mujer y sigue habiendo desapariciones, es por una razón que es muy difícil, es muy fácil tal vez de determinar, pero que es complejo de resolver. Y la razón es que los hombres siguen siendo violentos. La explicación a nuestra situación actual en el país y por supuesto en el Estado de México es a que los hombres siguen siendo violentos. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir entonces nuestras baterías? A una política de prevención. ¿Y a qué me refiero en específico? Pues a generar nuevas masculinidades y a trabajar con las niñas y con los niños desde que son chiquitos, para modificar estas conductas que de forma equivocada están arraigadas en los hombres y que les hacen pensar que son superiores a las mujeres y que no son conscientes de la responsabilidad que tienen en materia de equidad e igualdad
de género. Y déjenme ponerle un ejemplo que tenemos pendiente con la Federación. Desde hace ya varios meses hemos estado trabajando para que la Federación nos autorice una materia en la currícula de primarias y secundarias donde podamos incorporar una materia específica para el tema de igualdad y de género, porque desde ahí tenemos que empezar a cambiar los patrones de conducta que aparte las personas ven en su casa. Y luego decir también cuál es el reto importante en la materia. La violencia de género, en todas sus variantes, pero muchas veces se genera al interior de los hogares. Y el Estado es responsable de llegar hasta los hogares para cambiar estos patrones de conducta. Entonces el reto es mayor porque si se tratara de servidores públicos que violentan a las mujeres, bueno, tenemos como un poco más de espectro de actuación, digamos, en términos coercitivos. Pero cuando lo que tenemos que hacer es cambiar patrones de conducta en los hogares, pues requerimos de una estrategia integral muy importante y de generar nuevas masculinidades. Tenemos que lograr que sea socialmente reprobable la violencia de género. El sistema arbitral, los avances. A ver, les comento para qué es el sistema arbitral. México Evalúa y también Mexicanos contra la Corrupción nos han señalado de forma constante que no coinciden los datos que tienen quienes integramos el sistema de justicia penal, en concreto el órgano de consolidación del sistema de justicia penal, que tiene por objeto no otra cosa lo que se conoce antes como generar la política criminal del Estado. Ya no se le llama política criminal precisamente porque ya tenemos un enfoque distinto. Entonces es la política de justicia penal del Estado. ¿Quiénes intervienen? El Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Justicia a través de dos instancias, la Defensoría Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas a través de los asesores victimales, y también la Secretaría de Seguridad porque es la encargada de las personas privadas de su libertad en los centros, en los reclusorios. Al no reportar nosotros de forma homologada la información, por ejemplo, el Poder Judicial puede reportar que se emitieron tantos juicios por tal delito y no coinciden con las carpetas de investigación que consignó el Ministerio Público ante los juzgados, y no coinciden con el número de defensores, etcétera. Lo que nos han recomendado de forma constante es que podamos homologar esta información. ¿Qué hacía falta? Pues determinar criterios homogéneos para que todos reportemos lo mismo en un sistema al que podamos tener acceso todos más rápido. Estamos trabajando ya en este sistema arbitral, se firmó efectivamente un convenio, esperemos que a mediados de diciembre ya esté operando, y esto nos va a permitir, más allá de homologar información, nos va a permitir, por ejemplo, agilizar mecanismos alternativos a la prisión, por ejemplo, el establecimiento de brazaletes, con la información que tengamos ahí de forma homologada en este sistema arbitral. Yo espero antes de que termine el año que ya esté funcionando. Vamos muy avanzados y hemos tomado prácticas de derecho comparado, más bien experiencias comparadas que nos van a funcionar. Y finalmente, con el tema de los amparos de los notarios, le refiero rápidamente. Efectivamente hubieron unos nombramientos al final de la administración anterior, esos nombramientos fueron impugnados, esos juicios fueron resueltos en el sentido de que son legales los nombramientos, es decir, se hicieron conforme a lo que establece la ley. Si quieren más adelanto ahondo, pero hay dos mecanismos para hacer nombramientos de notarios. Estos se hicieron por la vía de un mecanismo. Al día de hoy es legal, es decir, la ley no se ha declarado inconstitucional y entonces por eso esos nombramientos están ahí. Ahora, vinieron también con fundamento en la ley, digamos que el refrendo de esos nombramientos, es decir, la titularidad, y también se impugnaron, y en este momento están desahogándose los juicios, estos tres juicios en relación con este otorgamiento que obviamente se hizo conforme a lo que prevé la ley del notariado, ¿no? Y también comentarle, que también ahorita retomo la pregunta, que estamos ya, a partir del día de hoy lo hicimos, echando a andar el otro mecanismo que existe para el nombramiento de notarios, que es el examen de oposición a través de un concurso abierto a quienes cumplan con los requisitos. Y creo que justo es la pregunta que sigue, que tiene que ver con los notarios. Hay dos mecanismos. Uno, que es el nombramiento de notarios provisionales para hacer frente a pues la ausencia de un notario, ya sea porque renunció, porque falleció, etcétera. Entonces se puede hacer el nombramiento de un notario provisional sin que tenga que pasar con todo el procedimiento, digamos, ordinario que prevé la ley del notariado. Así fueron hechos los nombramientos de los 12 notarios que ustedes refieren. E insisto, esos nombramientos ya pasaron por el tamiz no solamente de los jueces de distrito, sino de los tribunales colegiados por los amparos que se interpusieron en contra de esos nombramientos. Ahora hay una nueva impugnación por un acto posterior, pero que es accesorio al principal, es decir, el principal fue el nombramiento como provisional, el accesorio y secundario es el nombramiento de los titulares. Hasta el momento,
esos nombramientos siguen firmes porque no ha habido alguna sentencia que determine que es inconstitucional o ilegal hacer ese tipo de nombramientos. ¿Cómo vamos a darle mayor transparencia al nombramiento de los notarios? Pues con el ejemplo que les pongo, si hoy ustedes revisan la Gaceta de Gobierno, el señor gobernador emitió la convocatoria para que se lleve a cabo el examen de oposición, es decir, es un concurso abierto a quienes cumplan con los requisitos, que básicamente es tener una constancia de aspirante para ser notario y obviamente haber cumplido con los requisitos que prevé la ley, o bien si se es notario interino o provisional, también se puede llevar a cabo este procedimiento. Se van a concursar 4 notarías y pues quien saque la calificación más alta será el titular de la notaría. Esa es la forma de ir cambiando la política para la designación de notarios en el Estado. En relación con la comisión de búsqueda, diputada, efectivamente tenemos pues, los números, y en razón también de estos números fue que tuvimos una segunda declaratoria, pero déjeme comentarle que, como usted sabe, tenemos un nuevo marco jurídico en materia de desaparición. Sí. Le recuerdo el tiempo, por favor. Bueno, perdón. A ver, búsquedas. Si yo le digo un total de 13.550 desaparecidas, hemos localizado 10 personas desaparecidas, hemos localizado 10.025, con vida hemos localizado 9.558, lo que significa que hemos localizado 467 sin vida, y pendientes por localizar 3.525. Es decir, afortunadamente el 70% de las personas que son reportadas como desaparecidas son localizadas. Y esto lo que significa es que tenemos, insisto, que trabajar en la prevención, porque Fiscalía, la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda están haciendo su trabajo para encontrar a las personas. Diputado, los recursos de los 30 millones se tardaron en bajar o no se han ejercido porque pues, establecimos un procedimiento para que no se pudieran designar a otra cosa. Se emitió en febrero un acuerdo, la Secretaría emitió un acuerdo para que estos 30 millones se destinaran únicamente a 3 rubros en específico y no se llevaran a otro lado: capacitación, difusión y equipamiento. Bueno. Los municipios presentaron sus proyectos, se los aprobamos y ahorita están ellos en el proceso que tienen que llevar a cabo para su adquisición. ¿Por qué no sé? Ahorita aprovecho la segunda para contestar, perdón. ¿Sí? ¿Contesto o no? Pues conteste. Ahí voy, gracias. Conteste, secretario. 300, tenemos un tema de disparidad entre los componentes del sistema de justicia penal: jueces, Ministerio Público, defensores y asesores victimales. ¿Cuáles me corresponden? Le corresponde a la Secretaría los asesores victimales y los defensores públicos. Efectivamente tenemos 329 defensores, eso significa que cada defensor trabaja simultáneamente 90 asuntos. México Valor nos ha dicho que tendríamos que triplicar la cantidad de defensores, es decir, tener más de 1,000 defensores para poder cumplir de manera satisfactoria con el tema. En Guerrero, por ejemplo, un defensor lleva 10 asuntos, aquí uno lleva 90 de forma simultánea. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tenemos un defensor atendiendo 4 audiencias o 5 audiencias distintas con 5 ministerios públicos y 5 jueces distintos. No hay forma de llegar. ¿Qué estamos haciendo? Conversatorios con el Poder Judicial y con la Fiscalía para organizarnos de forma tal que podamos atenderlos. Y en el tema de asesores victimales todavía está peor, porque hay menos asesores victimales que defensores. Entonces, el presupuesto que se ha ido requiriendo es para poder engrosar pues, el equipo de defensores y el equipo de asesores victimales. Y también decirle una cosa que no existía y echamos a andar: un servicio profesional de carrera para los defensores públicos, porque tienen en sus manos nada más y nada menos que la libertad de una persona e incluso su patrimonio. Hemos hecho ya 2 convocatorias con exámenes, hay que decirlo, creo que no hemos tenido los mejores resultados de los exámenes, es decir, muy pocas personas los han aprobado, y lo que vamos a hacer entonces es un curso propedéutico para que sí puedan aprobar los exámenes. Entonces, hemos crecido este año en un aproximado de 45 defensores, estaremos pensando para el próximo año tener más. Y otro tema que aprovecho para el sistema de implementación y que tiene que ver con esto es que la ONU, ya estamos trabajando con ellos para que nos hagan una evaluación de cómo funciona, digamos que en cancha, en tiempo real, in situ, una audiencia
de proceder cómo funciona un defensor, cómo funciona un asesor victimal, de forma tal que nos den un diagnóstico muy pormenorizado que nos permita pues, dar tiros de precisión, sobre todo en temas presupuestales, porque seguramente todos y todas las secretarias le han dicho lo mismo, pues no nos alcanza la gente, pero en este tema en específico de la justicia y en la justicia penal, estamos ahí con un déficit importante de capacidades. Mira, es más, le doy 90 asuntos de forma… Necesitaremos 1.200 defensores para estar dentro del parámetro de México Evalúa. ¿Ya? Si me permite, a ver, ¿qué hemos hecho para fortalecer el tema de la justicia? Aquí seguro tendré oportunidad otra vez de comentarlo. Lo que hemos intentado es cambiar o no cambiar, adoptar una concepción de justicia distinta a la que tradicionalmente conocemos. La conocemos como la justicia en la que una persona se pelea con la otra, entonces tiene que ir con un tercero que le resuelva su problema. Es decir, la justicia contenciosa, la jurisdiccional. Hay un juez, magistrado, como se llame, y dos personas que tienen un conflicto. Ok, esa justicia es necesaria, es primordial. Y además le hemos puesto, esta es la justicia, digamos, que opera en el sistema penal, y le hemos puesto atención durante los últimos 20 años o a partir de 2008, y recursos al sistema de justicia penal, que por supuesto es fundamental porque hay un bien jurídico tutelado que es fundamental, que es la libertad y el patrimonio de las personas. Pero el porcentaje de asuntos que llegan a un juzgado o a un tribunal en materia penal es del 10-12%. Eso significa que el resto no es penal y no nos hemos detenido mucho a atender a estos temas. Bueno, ¿qué puede hacer el Ejecutivo en un tema de justicia? Pues hay que conceptualizar la justicia como nos las enseñaron en la escuela, darle a cada quien lo que le corresponde. Y todos los servidores públicos, incluso las y los legisladores, estamos obligados a darle a las personas lo que les corresponde, seamos servidores públicos de un poder judicial o de un órgano jurisdiccional o no. Bueno, en esta lógica, prevenir conflictos es un acto de justicia, y en esta lógica acercar trámites y servicios jurídicos a las personas son actos de justicia. ¿Por qué? Porque les corresponde un acta de nacimiento, porque les corresponde tener una propiedad, tienen derecho a la propiedad y tienen derecho a que se les dé certezas jurídicas sobre la propiedad, porque tienen derecho a heredar sus bienes, porque tienen derecho a que el Estado los oriente jurídicamente. ¿Qué estamos haciendo para acercar la justicia, diputado? En concreto es este programa de las caravanas por la justicia cotidiana, que tiene por objeto llevar los servicios jurídicos y las asesorías que están en las oficinas centralizadas del gobierno o incluso los regionales a los lugares donde las personas no tienen esos documentos por dos razones fundamentales: por la situación económica en la que se encuentran o bien por la ubicación geográfica que tienen. Eso los coloca en una marginación jurídica y los coloca en una situación de desventaja. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Caravanas por la justicia que van a recorrer los 125 municipios con 14 dependencias operando de miércoles a domingo en cada municipio, y donde pueden realizar más de 43 trámites. Más adelante, si me permiten, puedo ahondar un poco más en el tema. Los avances de la comisión de búsqueda, pues ya referí aquí algunos datos, podré tal vez ahondar en otros más, en las localizaciones, y el sistema de justicia penal también es lo que comentaba. Bien, secretario. Le recuerdo ahora sí el tiempo porque ya nos excedimos mucho y es un acuerdo de la Junta.